El colmo, quieren torpedear la agenda progresista en el Senado de la República. La senadora Esmeralda Hernández era a quien le correspondía esa presidencia de la Comisión Quinta y está con nosotros. Senadora Hernández, bienvenida. Camila, muy buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación. Ayúdenos, porfa, a entender, ¿la Comisión Quinta es la comisión del Congreso que se dedica a qué temas específicamente? En la Comisión Quinta se debaten todos los temas ambientales, animales, todos los temas agrarios y todos los temas mineros. Pero entonces el tema agrario importantísimo, porque una de las agendas más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro es el tema de la reforma agraria y todo lo que tenga que ver con las tierras. Así es, Camila, todo el tema agrario se iba a discutir en esa comisión, o se va a discutir, espero que se discuta todavía, el tema de fracking, el tema de glifosato, el código minero. Es decir, hay una cantidad de apuestas que eran importantes y que eran fundamentales para el gobierno y para la ciudadanía, por supuesto. ¿Y qué fue lo que pasó que ustedes están denunciando? Incluso el senador Inti Asprilla trinaba ayer que les hicieron conejo con los acuerdos. Y hay comunicado del pacto, el partido, el movimiento diciendo que son graves incumplimientos a acuerdos en el Congreso de la República. De acuerdo, para que la ciudadanía, Camila, tenga contexto, cuando inicia el periodo legislativo de los 4 años, se delegan a unas personas representantes de cada partido para hacer los acuerdos y definir quién va a tener la mesa directiva de todas las comisiones cada año. Eso garantiza un acuerdo de compromisarios que se llama para que todas las fuerzas políticas y los partidos políticos, incluyendo por supuesto los minoritarios y los de oposición, tengan una participación equitativa en la dirección de las mesas de cada una de las comisiones. Ese es un acuerdo suscrito que debe respetarse porque es un acuerdo celebrado entre partidos. En ese acuerdo estaba establecido que el día de ayer se tenía que elegir a un congresista del pacto histórico para dirigir la mesa directiva, es decir, para la presidencia, la mesa directiva de la Comisión Quinta, tanto de Cámara como de Senado. Se incumple en las dos mesas. En Cámara se había incumplido el año pasado en la Comisión Quinta, este año se incumple en Senado, y lo que resulta sucediendo es que incluso miembros de la misma bancada que podríamos decir progresista, alternativa, terminan haciendo alianza con los sectores de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador y demás para quitarnos la presidencia y lograrla en nombre de un senador del Partido Conservador, cosa que yo lamento. Eso es muy peligroso en el Congreso porque si uno empieza con estos incumplimientos, lo que va a suceder, o se abre una puerta que es muy peligrosa, y es que los partidos que tengan mayorías, que tengan más fuerza, van a trapear el piso con los partidos minoritarios, se van a empezar a desconocer los derechos de la oposición y por supuesto no habrá representación de las distintas fuerzas políticas. Eso es demasiado grave, Camila. Senadora, seguramente usted leyó este tuit que hace Andrea Padilla, pero bueno, lo voy a leer para los oyentes que seguramente no lo han leído. Ella dice: visceralmente me resultaba imposible apoyar a una persona cuya agenda política ha sido difamarme, plagiar mis proyectos, pedir que no tramiten mis iniciativas. Y ahí le pregunto, más allá de la discusión política, ¿existe o ha habido un problema personal entre ustedes dos? ¿Usted lo considera así? Pues mira, yo creo que aquí son dos cosas diferentes. Lo primero es que uno no puede tomar una decisión personal que afecta la configuración democrática del Congreso y que afecta los acuerdos que se han venido haciendo y la agenda legislativa. Para mí eso es absolutamente irresponsable. Segundo, yo creo que por supuesto que hay una diferencia con la senadora, queda claro allí, queda claro con la ruptura del acuerdo que ella hace. La única senadora del Partido Verde, porque Inti Asprilla cumple el acuerdo y vota con nosotros. Ella se va y vota por un senador que merece por supuesto todo mi respeto y no tengo nada en contra de él, pero es un señor que viene representando el sector ganadero y que públicamente se ha opuesto a prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, es decir, apoya esas prácticas. Y que una senadora animalista acompañe, prefiera votar por un senador que no representa la bandera animalista que por una mujer que logró sacar adelante la prohibición de las corridas de toros, pues deja mucho que desear. Ahora, en distintos medios, Camila, yo he anunciado que radicaré una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia porque lo que la senadora Andrea ha dicho es demasiado grave y no tiene cómo comprobarlo, así como ustedes pueden evidenciarlo en los distintos medios. Lo de los plagios, ¿no? ¿A qué proyecto se refiere a ella cuando dice que usted la ha plagiado a ella? Ella ha hecho públicamente referencia a varios proyectos, incluyendo el de toros y un proyecto para el tema de pólvora y digamos el efecto que causan los animales. Yo la he invitado públicamente y si a ustedes les parece bien también podemos hacerlo en este espacio a que nos demuestre qué es lo que yo le he plagiado, porque es que la ciudadanía puede entrar a las gacetas del Congreso, puede entrar a la página del Senado de la República, porque es que los proyectos de ley y los documentos son públicos. Pueden entrar, pueden revisarlos, pueden compararlos y la senadora Andrea Padilla podrá
a decirnos entonces qué fue lo que yo le plagié o qué fue, digamos, esa denuncia que ha hecho. Eso me parece completamente irresponsable, pero además de irresponsable, eso es un delito. Y por ese delito yo la voy a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, porque uno no puede permitir que manchen el prestigio y el trabajo que uno viene haciendo en el Congreso de la República. Ninguna persona, ni en el Congreso ni en ningún ámbito de la vida laboral. Eso es completamente irrespetuoso, pero raya además en un delito. Senadora. Entonces yo sí... Senadora, pero entonces lo que usted está diciendo y lo que dicen desde el pacto histórico cuando mencionan acá se están rompiendo los acuerdos, quieren torpedear la agenda progresista a través de este incumplimiento, realmente quien incumplió los acuerdos es una senadora, la senadora del Partido Verde, Andrea Padilla, y usted dice que rompe los acuerdos por un tema personal que realmente por un tema político de partido. ¿Ese es el resumen de lo que pasó? Así es, por supuesto, completamente, y eso afecta toda la configuración de lo que significan las comisiones quintas y de lo que significan los acuerdos entre partidos en adelante durante este periodo. Pero entonces ahí venga, yo le hago una pregunta que me dice un oyente que se la haga, y es si el incumplimiento de los compromisos, entre otras con el Partido Verde, porque estamos nuevamente viendo un enfrentamiento con el Partido Verde, no comenzó cuando desde el pacto histórico empezaron a mover otro candidato del Partido Verde que era Carlos Raúl Salamanca en la Cámara de Representantes y no Catherine Miranda como habían acordado hace 2 años, porque es que vemos que hay fricción en la Cámara de Representantes que tiene que ver con el Partido Verde y la división del partido de unos más petristas, otros menos petristas, y lo mismo pasa ahora en la Comisión Quinta de Senado con el Partido Verde, unos más petristas, otros menos petristas. El incumplimiento no tal vez empezó en la Cámara de Representantes con lo que pasó con la presidencia de esa corporación. No, María Camila, hay que establecer varias diferencias. El acuerdo de compromisarios no define nombres. Eso lo define internamente cada bancada. En el acuerdo, que es un documento público y ustedes lo pueden verificar, lo que se define es qué partido tiene la presidencia y las 2 vicepresidencias de cada una de las mesas o de la mesa directiva de Senado y de Cámara. Para este año en Cámara de Representantes le correspondía al Partido Verde, no a Catherine Miranda. Era el Partido Verde quien internamente tenía que tomar una decisión frente a cuál era su candidato. Lo que entiendo que sucedió al interior del Partido Verde es que no se tomó una decisión unificada alrededor de un candidato, sino que habían 2 candidaturas. El pacto histórico respetó esa postura y lo que hizo fue inclinarse hacia un candidato, que en este caso fue el representante Jaime Raúl. Y la claridad y la certeza que se tiene es que hoy en la mesa de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Representantes está en cabeza del Partido Verde en honor al cumplimiento del acuerdo de compromisarios. Sucedió, yo te puedo dar una comparación similar, el año pasado en el Senado de la República. La presidencia del Senado de la República le correspondía al Partido Verde, no hubo posibilidad de que hubiera consenso, estaba el nombre de la senadora Angélica, estaba el nombre del senador Name, y finalmente termina ganando el senador Name, a pesar de que nosotros votamos por la senadora Angélica. Entonces es un tema entre partidos y ya internamente cada partido define su candidato. El pacto histórico no ha roto un solo acuerdo, Camila. Cumplió en Cámara y cumplió en Senado y cumplió en todas y cada una de las comisiones del Congreso, incluso votando por el Centro Democrático, respetando el derecho que tiene el Centro Democrático como oposición, porque eso es legítimo y eso debe respetarse en democracia. Al pacto histórico nos han incumplido, nos quitaron el año pasado la Comisión Primera del Senado en cabeza del Partido Conservador, nos quitaron la Comisión Quinta de la Cámara en cabeza de un señor del CITREP, y ahora nos quitan la presidencia de la Comisión Quinta en cabeza del Partido Conservador, pero con ayuda de los sectores alternativos, que es lo que yo rechazo todavía más. Senadora, pero hay algo que no me cuadra en las cuentas, y es que la votación quedó ayer 9-5, 5 votos para usted. Si la senadora Padilla le hubiera dado el voto a usted, la votación hubiera quedado 8-6. Entonces no entiendo por qué dice que solamente fue por el voto de la senadora Padilla. No, mira, lo que sucedió es que habían 2 bloques de 6 que somos, digamos, el bloque, por decirlo así, alternativo, que está el Partido Común, es el Pacto Histórico y los Verdes. En el otro bloque habían 6 personas, porque no estaba incluido el Partido Centro Democrático, que según lo que me dijo uno de los senadores de la comisión, es que ellos estaban pensando, como se supone que se iba a respetar el acuerdo con nosotros, pues no iban a votar por nosotros e iban a postular a uno de ellos 2 y tenían sus 2 votos. Entonces eran 6-6. Lo que hace la senadora Andrea es desbalancear ese empate que tenemos, se acerca a ellos, dicho por uno de los congresistas de la comisión, me lo ratifican a mí, se acerca a ellos y les dice, mire, no son 6
7-6, sino son 7-5 porque yo voy a votar con ustedes. Cuando eso sucede, pues por supuesto que se rompen los acuerdos, termina juntándose el Centro Democrático y termina una votación de 9, porque serían 7 con ella, 2 del Centro Democrático contra 5 porque ella salió del bloque de los 6 nuestros. Es decir, la postura que ella asumió fue decisiva para que hoy se incumpliera el acuerdo y para que hoy esté el senador Marcos Daniel en la presidencia. Congresista Hernández, pero volvamos a lo que dice la senadora Padilla, y ella, pues además de esa acusación de plagio, ella también dice que usted creó un relato. Me parece que relato fue la palabra exacta que ella usó con respecto a ella. Ese relato, y que ese relato pues tiene que ver con todo lo que ha pasado. ¿Cuál es exactamente ese relato y cuál es esa acusación que le está haciendo usted? Porque pues digamos desde afuera no se entiende bien cuál es como todo el contexto. Ella hace una intervención diciendo que yo creé un relato para que ella ambientara la elección. Yo lo ratifico, es la explicación que acabo de dar de cómo estaban las fuerzas al interior de la comisión. Lo que sucede después, yo le respondo a ella. Lo que pasa es que ella no pone mi respuesta que doy en el marco del debate en la comisión, y yo le respondo ratificándole lo que efectivamente sucedió. Y es la claridad de que el voto de ella inclinó la balanza hacia allá, dicho por los mismos congresistas que rompieron el acuerdo con nosotros y con quienes ya se tenía avanzado un acuerdo. Ahora, digamos, en la intervención que ella hace, no sé a qué otro tema se refiera. Me imagino que está haciendo referencia al tema del plagio, que es lo que yo les he planteado acá. Yo tengo la tranquilidad y la certeza de que cualquier ciudadano puede entrar a la Gaceta Oficial, a la página pública del Congreso de la República, del Senado, y verificar absolutamente todos los documentos y proyectos de ley que nosotros hemos radicado. Sí, senadora, usted se refiere o se ha referido en esta entrevista al doctor Marcos Daniel Pineda como un ganadero. Votaron por un ganadero. Él fue alcalde de Montería. Es una persona que pertenece al Partido Conservador. O sea, ¿el pecado del doctor Pineda es ser ganadero para que no sea elegido como presidente de la comisión? No, mire, yo creo que yo parto por la premisa de que yo respeto al senador Marcos Daniel. Hemos tenido una relación tranquila, hemos tenido una relación de diálogo y hemos llegado a varios temas de concertación, incluyendo proyectos que yo he liderado, como el tema de fracking o como el tema de glifosato. Lo que pasa es que uno no puede ser incoherente. La senadora Andrea Padilla y quienes defendemos los derechos de los animales, por supuesto nos oponemos a prácticas de explotación masiva de animales, y la ganadería, pues digamos, todo el mundo conoce, científicamente está comprobado que tiene un aporte muy significativo en la emisión de gases de efecto invernadero, en el cambio climático, y que es una práctica, digamos, de explotación masiva de animales. Ella se ha opuesto públicamente, ella tuvo una enfrentación pública con el señor José Félix Laforie, en la que, entre otras cosas, lo insultó de manera grosera y agresiva. La decisión que ella termina tomando públicamente, lo dice y lo dice en su trino, es que termina votando visceralmente y por una decisión personal a favor de una persona que representa al sector que ella ha atacado toda la vida, ha estado toda la vida en contra de los barcos de la muerte, en contra de la exportación de ganado en pie, en contra de la práctica ganadera. Pues eso no tiene ninguna lógica. Y un senador que es legítimo, que es válido y con quien conversamos en el marco de la diferencia, que se ha opuesto a la prohibición de las peleas de gallos y de las corridas de toros. Ahora, la ganadería es una actividad económica de Colombia que tiene toda la legitimidad y el derecho para ejercerse, con los cuidados que haya que ejercer. Es decir, ser ganadero no es un pecado, no es una manera de decir usted es ganadero y por usted no se va a votar. Es decir, hace parte de una actividad muy importante de la economía nacional, genera unos ingresos y genera mucho empleo. Entonces, por eso me llamó la atención la afirmación suya que la doctora Padilla terminó votando por un ganadero, un señor que hace parte del Partido Conservador, que fue alcalde de Montería, que tiene una trayectoria dentro del partido y que seguramente a la hora de poner su nombre a consideración de la Comisión Quinta fue elegido el presidente. Claro, pero es que tienes que entender el contexto. Mira, yo entiendo la práctica ganadera, entiendo que hace parte de la economía nacional. Tan lo entiendo que nosotros radicamos un proyecto para mejorar las condiciones y los protocolos de manejo de los animales que son sacrificados en la práctica ganadera, en el entendido que es imposible acabar con la práctica ganadera, es imposible que la gente deje de consumir carne. Yo lo entiendo, hace parte de la estructura económica del país, por supuesto que lo entiendo. Hay diferencias ideológicas frente a la manera en la que se aborda el tema ganadero, pero yo lo entiendo. Lo que yo critico acá es la incoherencia primero y la excusa, sobre todo, que se utiliza para romper un acuerdo entre partidos, poniendo por encima, digamos, el ego, poniendo por encima una cosa personal y anteponiendo a eso toda la causa animal, que por supuesto se opone a lo que sucede en la práctica ganadera.
Pues, senadora Esmeralda Hernández, esperemos que pues puedan limar esas asperezas y se pueda llegar finalmente a un acuerdo, que pues ya no fue un acuerdo en la Comisión Quinta, pero que todas estas pujas que hay entre ustedes dos, que son las senadoras animalistas, se puedan solventar. Quizá yo tengo una última duda, y ya que usted es del Pacto Histórico, me pueda dar respuesta frente a lo que estábamos hablando antes de que usted se conectara, que es este enfrentamiento entre la bancada del Pacto Histórico y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. ¿Es de toda la bancada o solo de Isabel Zuleta, que le estaba diciendo al ministro Cristo que es que la agenda de él no era la de ustedes? Porque ahí quedé yo perdida. Pues mira, yo creo que ese es un tema que no se ha discutido. Digamos que hay varias posturas que son legítimas, que son respetables, que al interior de cada una de las bancadas, por supuesto, uno no puede ir al unísono, cada quien tiene una postura distinta, cada quien tiene un planteamiento distinto al interior de la bancada, aunque todos trabajamos por los mismos objetivos. La senadora Isabel ha planteado varias posturas que no han sido conversadas al interior de la bancada, que no tienen ni un sí, ni un no, ni una a favor, ni una en contra, sino que simplemente son posturas Pero internas. cuando ella le dice al ministro del Interior que la agenda de él no es la del Pacto Histórico, yo me pregunto, ¿ella está hablando por todo el partido o está hablando solo por ella? ¿O de verdad es que ustedes ven en el ministro del Interior, nombrado por el presidente, por el cual ustedes son congresistas, porque esa es una lista cerrada, y estoy segura que la señora Isabel Zuleta no habría salido elegida si no hubiera sido esa una lista cerrada, pues no es la agenda de ustedes? Mira, esa postura de la senadora Isabel Zuleta no ha sido discutida y no es una postura unificada ni oficial de la bancada del Pacto Histórico. Sin embargo, cuando yo la leo, entiendo algunos de los cuestionamientos que ella ha planteado. Por ejemplo, la discusión alrededor del tema minero es una discusión mayor, es una discusión muy importante, es una discusión que busca reformar todo el sector minero y que gira alrededor de la reforma al Código Minero. El ministro se ha referido a abordar simplemente la pequeña minería, que tiene, digamos, un impacto y un significado en las personas o en las familias que trabajan alrededor de la pequeña minería. Entonces, digamos que ahí hay unas discusiones internas técnicas, unas diferencias frente a la manera en la que se abordan los temas, y es lo que yo entiendo que cuestiona la senadora Isabel, pero es un tema pues que está por discutirse y no es una postura oficial ni unánime del Pacto Histórico. Me parece importante esa aclaración. Senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, gracias por atendernos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y siempre lista aquí para poder conversar y debatir de los temas de país. Un saludo especial.